Bienvenidos a otra clase virtual del curso de Derecho Mercantil y Nociones de Derecho Laboral. Vamos a hablar un poco hoy de Derecho Laboral. Hoy pues vamos a iniciar con lo que son los principios del Derecho Laboral. Un principio es una base o una fuente en la cual se fundamenta un hecho, una disciplina. En este caso, ¿cuáles son las bases en las que se sustenta el derecho laboral para existir? Es decir, ¿cuáles son esos preceptos básicos que tiene el derecho laboral y por los cuales son creadas todas las leyes? Entonces, son varios de ellos. Hoy vamos a estar hablando específicamente de dos principios que pues son los que cobran más relevancia en cuanto a lo que vamos a estar atendiendo más adelante. Ok. En primer lugar, vamos a hablar acerca del carácter tutelar de las leyes laborales. Aquí hay una palabra bastante interesante que es esta. Carácter tutelar. ¿Qué significa eso de carácter tutelar? Es decir, que va a proteger, que va a guiar, que va a, pues, orientar o está orientado hacia proteger y cuidar. Muy bien. ¿Ok? Vamos a leer la definición que está acá para entenderlo mejor. Nos dice, alude a la función esencial que cumple el ordenamiento jurídico laboral. Ojo, estamos hablando solo de rama laboral, de trabajo, y que se manifiesta precisamente en un desigual tratamiento normativo de los sujetos de la relación de trabajo asalariado. ¿Ok? Que regula a favor o beneficio del trabajador. Es decir, que dentro de las leyes de trabajo nosotros siempre vamos a encontrar una cierta ventaja específicamente para el trabajador. O sea que las leyes laborales tienen el carácter tutelar hacia los trabajadores. Van a proteger mayormente al trabajador que al patrono. En toda relación de trabajo existen dos partes, existen dos involucrados. Uno es el que llamamos patrono, que es la persona que contrata los servicios de el otro, y el otro es el trabajador, que es el que presta sus servicios a cambio de una retribución. Entonces, las leyes siempre van a preferir o van a proteger en mayor medida al trabajador, pues es quien se encuentra en desventaja en esta relación. ¿Qué quiere decir? Que si se da cualquier cuestión de algún tipo, algún inconveniente y se termina la relación laboral, el trabajador es el principal afectado. ¿Por qué? Porque él pierde su fuente de ingresos, principalmente, ¿verdad? Entonces se va a ver afectado de múltiples maneras. Mientras que el patrono pierde un trabajador, pero rápidamente se contrata a otro que va a cumplir con las asignaciones de este y no se va a ver afectado en mayor manera. Entonces, por eso es de que el trabajador siempre va a ser como la parte más pues susceptible o la que más va a verse afectada en estos casos. Muy bien. Entonces, ahora que ya comprendimos esto, que las leyes van a amparar mucho más al trabajador, vamos a ver cuáles son los principios. Hablemos del principio protector. Aquí mismo lo dice, protector. Este se encuentra normado dentro del artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Nos dice tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias. Tutelares para los trabajadores
y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Entonces, aquí mismo lo dice, que las leyes de trabajo van a ser tutelares para los trabajadores, van a ser protectoras, ¿sí? Y son conciliatorias porque siempre se puede llegar a algún tipo de acuerdo antes de, pues, llegar a algún tipo de sanción o alguna situación de ese tipo. Entonces, eso es lo que nos dice la Constitución. Ok. El principio protector, a su vez, se divide en tres áreas, en tres pues, fases diferentes, todas orientadas hacia lo mismo. La primera es el principio de indubio pro operario. ¿Qué significa esto? Indubio pro operario. En caso de duda, a favor del trabajador. Pues de forma no literal, eso sería lo que traduciría esta frase. Indubio pro operario, en caso de duda, a favor del trabajador. Ok, entonces nos dice que las leyes de trabajo van a favorecer al trabajador si es que existiera alguna duda en interpretación. Veamos lo que nos dice el artículo 106 de la Constitución. Nos dice, en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores, es decir, lo que favorezca más. Si estamos ante un caso en un tribunal de trabajo y no se sabe qué hacer, se va a interpretar la ley de forma que pueda favorecer primero al trabajador. Eso es lo que nos quiere decir. El Código de Trabajo, que es la ley pues que rige a este sector, nos dice en su artículo 17, para los efectos de interpretar el presente código, o sea, el Código de Trabajo, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, o sea, todo lo que sea con cuestiones laborales, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Es decir, lo mismo. Si hay algo que no se entiende, si hay algo en lo que tenemos duda, pues lo vamos a interpretar siempre a favor del trabajador y de sus intereses, para que el trabajador pues no se vea afectado en cualquier tipo de situación. Muy bien. Esa es la primera forma en la que se manifiesta el principio protector. La segunda es el principio de norma más favorable. ¿En qué consiste este? Según el artículo 106 de la Constitución, nuevamente lo leemos, dice, en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Nuevamente lo mismo, quiere decir que vamos a interpretar o vamos a darle siempre lo que más beneficie a nuestro trabajador. Ok. ¿Qué nos dice el Código de Trabajo? En su artículo 15. Los casos no previstos por este código, sus reglamentos o demás leyes relativas al trabajo se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho de trabajo, que son efectivamente los que estamos viendo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes de derecho común. O sea que lo primero que vamos a hacer es ver qué es lo que más le favorece a nuestro trabajador. ¿Cómo voy a saberlo? Muy bien, vamos a ver un ejemplo por acá. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Específicamente en Guatemala. Hablemos acerca de las vacaciones. Ok.
Vamos a leer. El artículo 102 de la Constitución, que habla de los derechos sociales de trabajo, nos dice en su literal I que hay derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos. Aquí viene lo interesante. A excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias. ¿Sí? Entonces, aquí hay una excepción. Aquí ya hay algo que nos dice que quienes trabajan en empresas agropecuarias solo tienen derecho de 10 días hábiles, mientras que todos los demás tienen 15 días. Es decir, que quienes trabajan en toda la situación agraria solo tienen 10 días de vacaciones, mientras que los demás tienen 15. Ok. ¿Qué dice el Código de Trabajo? En su artículo 130 nos dice que todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio del mismo patrón, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. Ok, entonces, aquí nos dice que las personas que trabajan en el sector agropecuario solo tienen 10 días. Y aquí nos dice que son 15 días. Esto nos lo está indicando la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley suprema de nuestro país. Y esto nos lo está indicando el Código de Trabajo, que es una ley nacional. Entonces, ¿a cuál de los dos le hacemos caso? Según el principio de la norma más favorable, vamos a interpretar o vamos a ver cuál es la que más favorece al trabajador, que en este caso es el Código de Trabajo. Entonces nos vamos a basar en lo que dice el Código de Trabajo. No nos vamos a basar en la Constitución. ¿Por qué? Porque no le favorece al trabajador agropecuario, sino que le favorece más esta. Entonces, esta es la respuesta. Si tenemos 3 leyes que cada una expresa algo distinto, sin importar el rango de esta, vamos a ver cuál es la que más le va a favorecer, la que más le conviene a nuestro trabajador. Muy bien. Tenemos luego el inciso C de la forma en que se manifiesta el principio protector. Tenemos el principio de condición más beneficiosa. Entonces, indubio pro operario nos dice que vamos a interpretar la ley en favor del trabajador, lo que más le convenga. La norma más favorable, vamos a tomar la ley o el precepto que más favorezca al trabajador. Y en este de la condición más beneficiosa, vamos a elegir la condición que le sea más favorable a nuestro trabajador. Nos dice que consiste en que las y los trabajadores que han adquirido un derecho laboral lo conservan a pesar de que la regulación que le dio origen se vea modificada o derogada por el ordenamiento jurídico. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto nos quiere decir que si, por ejemplo, yo en el 2020 trabajaba en una determinada institución y decía que tenía derecho a 3 días de descanso, 3 días de descanso, y que mi salario era de tal cantidad, muy bien, estaba bien. Pero para el 2022 hubo un cambio dentro de las regulaciones laborales que decía que ahora se reduce el tiempo de descanso, que ahora solo voy a tener, por ejemplo, un día o un día y medio. ¿Sí? Y el salario pues sigue siendo el mismo, no me van a pagar más por ello.
Entonces, la ley nueva es la que está vigente, es la que está rigiendo en este momento. La ley anterior quizás desapareció o quizás se modificó, pero como era un derecho que yo ya tenía, entonces voy a permanecer con ese derecho. Voy a tener el de la anterior que me daba más días de descanso. ¿Por qué? Porque ya lo había adquirido antes y lo voy a conservar aunque se cambie la ley, aunque se cambie la normativa, porque como les digo, no me pueden reducir mis beneficios. Pueden aumentarlos, sí. Ahora, si yo tenía un día de descanso, pero la nueva normativa dice que tienen que ser como mínimo 2, entonces ahí sí puedo optar a tener 2 días de descanso. ¿Por qué? Porque me beneficia más. Entonces, en ese sentido, pues el trabajador puede optar a cualquiera de las dos, o a la que tenía o a la nueva, dependiendo de cuál es la que más le beneficia. Ese es el principio de condición más beneficiosa. Estos tres que acabamos de ver son parte del principio protector. Ahora hablemos acerca del principio de irrenunciabilidad de los derechos. El principio de irrenunciabilidad de los derechos lo que nos da a entender es bien simple. Aquí está. Irrenunciabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede renunciar. Que si yo tengo un derecho adquirido, yo no puedo, pues, renunciar a este y decir, ya no lo quiero. No se puede. Vamos a ver qué nos dice la ley en estos casos. Ok, tenemos el artículo 106, nuevamente, de la Constitución. Y dice, los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Ok. Vamos a ver, para este fin el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva, serán nulas ipso iure y no obligarán, aquí está, no obligarán a los trabajadores aunque se expresen en un contrato colectivo o individual. Muy bien, eso es lo que nos dice la Constitución. Muy bien. Todo lo que implique renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores. Ok, eso es lo que dice la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que dice el Código de Trabajo? El Código de Trabajo en el artículo 12 también nos dice, son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, reglamentos y demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato u otro pacto o convenio. Muy bien. ¿Qué nos indica todo esto? Que no importa qué medio quiera utilizar el contratista, o sea, la persona que contrata el patrono para que los trabajadores renuncien a sus derechos. No importa si yo firmé, no se puede, no me pueden a mí obligar a renunciar a mis derechos básicos como trabajadora. Una vez que yo tengo un contrato, pues ya adquirí estos derechos, un derecho a por lo menos un día de descanso, por ejemplo, la jornada ordinaria, el pago de horas extras, o sea, todo eso es parte de los derechos mínimos y básicos que tiene todo trabajador. Si en la Constitución dice que tengo un día de descanso, si el Código de Trabajo dice que tengo un día de descanso, así es.
Pero en mi contrato no me pueden obligar a firmar y decir renuncio a mi día de descanso o no hay día de descanso. No se puede. Porque entonces estoy atentando contra este principio. Estoy renunciando a un derecho que como trabajadora me corresponde. Entonces, ese es el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales.